inseguridad total, violación y abuso sexual. ¿Qué hay detrás de los actos de un violador? ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo evitar ser agredida? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Dominique Strauss-Kahn, el director del Fondo Monetario Internacional, es acusado no solamente por intento de violación, sino abuso sexual. ¿Quién hubiera pensado que uno de los hombres más poderosos en el ámbito económico en el mundo y probable futuro presidente de Francia es un violador? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la mente de los violadores, en parte por lo que sucedió con Strauss-Kahn, pero también desafortunadamente en esta época incrementa aquí en México las violaciones. Yo soy Ana María Salazar, acompáñeme. Fue muy duro, muy difícil, porque pues sí sientes la muerte encima. La vida de una víctima de abuso sexual cambia en minutos. Yo estudiaba ingeniería química en Esique, en Zacatenco. Salí de un examen y iba con un compañero. Y de repente salieron muchos hombres, muchos, entre ellos jóvenes, adolescentes, adultos, de todas las edades. Más del 65% de las víctimas que denuncian son mujeres de entre 10 y 20 años. Unos estaban conmigo, otros golpeaban a mi amigo y lo obligaban a ver lo que me estaban haciendo. Y bueno, ya estaba desnuda en un momentito en el suelo, ¿no? Pero al momento que quise golpearlos, me fue peor. Y como eran tantísimos y todos llevaban armas, siempre tuve una pistola en el cuello. Alrededor del 60% de los ataques sexuales son claramente premeditados y especialistas opinan que en el caso de los atacantes varones están convencidos que la mujer vale menos que ellos. Esta es una sociedad definitivamente que es muy orientada, desde que se educan a los niños y a las niñas hay un machismo muy importante. La mujer muchas veces es percibida como un objeto sexual. La mayoría de las violaciones y agresiones sexuales en este país no son denunciadas. Seguramente usted conoce a alguna víctima que no fue con el MP o con la policía. ¿Por qué? Mi amigo fue el que me ayudó, el que me auxilió, le habló a mis papás. Solo pude llorar cuando vi a mi mamá. Llegué, la vi, caí de rodillas y empecé a llorar y llorar y llorar. Y dice, ¿qué te pasó? Le digo, es que me asaltaron, pero yo no quería decir, me violaron. Dije, me asaltaron, mamá. Pero ya al verme, me llevó al baño y me dice, ¿qué te pasó? Me violaron, mamá, pero no le digas a mi papá. Porque yo tenía ese temor, ¿no? De qué va a pensar mi papá de mí. Y una de las razones principales que no se denuncian las violaciones y agresiones sexuales en este país es porque la mayoría, y escúcheme bien, la mayoría de los agresores, la mayoría de los violadores son personas conocidas, son familiares, son personas cercanas a la víctima. Si son niños menores de edad o niñas, la mayoría es al interior de la casa, la mayoría, ¿no? Y por una persona conocida, padre, madre, abuelos, padrastros, tíos, ¿no? Hermanos mayores, ¿no? Sí es un índice muy alto. Y en el menor de los casos, ya en adultas, sí hay presencia por extraños, ¿no? Que en el taxi o saliendo de la escuela las jalan, incluso a niños o a varones también, ¿no? Pero en menores de edad, lo más frecuente antes de los 14 años, 12 años, la mayoría de las veces es al interior de la casa. Es difícil porque puede ser que esté en tu propia casa tu papá, tu abuelito, el tierno abuelito dulce que no hace daño a nadie, puede ser un agresor. En el caso de Dominique Strauss-Kahn, el gobierno de Nueva York lo está acusando de abuso sexual e intento de violación. Y sí, por razones legales sí hay una gran diferencia, pero desafortunadamente desde la perspectiva de las víctimas, yo diría que casi siempre sufren lo mismo, ya sea que sea una violación o un abuso sexual. La violencia sexual infantil es cualquier contacto de naturaleza sexual que un adulto tiene con un niño.
Las razones, estará de acuerdo conmigo, son lo de menos. Este contacto se puede manifestar de múltiples formas, como mostrar pornografía, exhibir el cuerpo desnudo o semidesnudo, tocar el cuerpo del menor u obligar a que el menor sea el que toque el cuerpo del agresor e incluso llegar a algo más que simplemente tocar. Bueno, abuso sexual se tipifica en la Ciudad de México como cualquier tocamiento, donde la persona a la que están tocando no da su consentimiento, ¿no? Puede ser a través de la ropa, abajo de la ropa o encima de la ropa. Evidentemente, si estamos hablando de un niño o una niña, pues el niño no tiene condición para dar consentimiento, ¿no? Entonces ahí sí es un delito. La violación evidentemente tiene que ver con penetración ya sea del pene o de algún otro objeto, vía anal, vía vaginal o vía oral, y se considera esto violación. Datos de la Organización de Naciones Unidas señalan que México ocupa el 6º lugar mundial en este tipo de delitos, pero ninguna institución oficial cuenta con una estadística sólida acerca del número de abusos y la mayoría de los estudios pocas veces distinguen entre la violación y el resto de ataques sexuales. Y la trata de personas es con fines de explotación sexual, es que se engancha a niñas, niños, adultas o adultos para que trabajen en el sexoservicio, que en niñas y niñas no se llama sexoservicio, sino se llama explotación sexual, y que la persona que los enganche y las ponga a trabajar se quede con el dinero que consiguen con la explotación sexual o la prostitución. Ese es trata de personas con fines sexuales. Entonces sí se tiene que hacer la diferencia, porque cuando nosotros identificamos de qué delitos son víctimas, el tratamiento a nivel tanto clínico, de la cuestión médica como de la cuestión de psicología es muy diferente. Lo que hace tan fascinante el caso de Dominique Strauss-Kahn es cómo reaccionaron las autoridades de Nueva York. Cuando recibieron la denuncia de la víctima, fueron y lo agarraron a punto de subir a un avión. Desafortunadamente, para la mayoría de las víctimas de abuso sexual o de violación, ese no es el caso. Particularmente en este país hay una falta de profesionalismo, yo diría falta de interés de perseguir a los violadores. Fui a la delegación, me trataron muy mal. En ese tiempo no había agencias especialistas en delitos sexuales, entonces pues no tienen la sensibilidad, ¿no? De cómo vas, qué sientes, cómo estás. Vas con un miedo terrible. Yo le doy mucho el poder de la denuncia, ¿no? El poder de las mujeres de romper el silencio, e inclusive en caso de hombres violados, que tampoco no se habla de eso, pero sí pasa. Y a pesar de todas las dificultades que enfrenta una víctima para ir a denunciar al violador, de todos modos hay que subrayar la importancia de que tomen estos pasos muy importantes, porque hay que recordar, cuando un hombre decide violar, generalmente no va a tener una víctima, y la única forma de tenerlos es denunciando. Además, hay que considerar que las víctimas de este delito sufren una cantidad de efectos que hay que darles un seguimiento muy, muy puntual. Tú vives ya enojada con todo lo que te rodea, con la sociedad, con el mundo, retomas y retomas y retomas la vivencia una y otra vez. Llega momentos en que ya no quieres saber nada, que odias a la psicóloga, que dices hasta aquí ya no quiero saber más. Amigos, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando vamos a hablar qué es lo que esconde detrás de la mente de un violador. ¿Por qué alguien como Dominique Strauss-Kahn piensa que puede violar a una mujer y no le va a pasar nada? Este tema lo abordaremos regresando del corte comercial. Les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Envíenme ideas, sugerencias, denuncias que nosotros podemos presentar aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar, no se vayan. ¿Tú qué recomendaciones tienes para los papás? ¿Tú qué les dices a los papás? Les digo que me cuiden bien a mí, a todos los niños, los cuiden bien y tengan salud en
y tengan sentimientos en su corazón.